El ministerio Conéctate Jesús tiene el agrado de presentar de la serie El Espíritu Santo, la divinidad y la mente, el tema número 13, titulado El bautismo y derramamiento del Espíritu Santo, segunda parte. Oremos. Gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestra segunda bíblica está en Filipenses, lectura bíblica está en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy buenos días, mis queridos hermanos que cada día nos visitan para estudiar con nosotros el tema del día. Les agradezco de todo corazón. El día de ayer estuvimos estudiando los dos primeros tópicos de estudio de esta serie. Para hoy tenemos los dos últimos, que son condiciones para recibir el bautismo del Espíritu Santo y sus resultados. El Nuevo Testamento nos habla del bautismo del Espíritu Santo y de cómo éste es derramado sobre los creyentes. ¿Cuáles son las condiciones para que ocurran estos acontecimientos en nuestra vida? ¿Cuáles son los resultados? El bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo son complementarios. No ocurren de la misma manera, pero seguro han de ocurrir si usted y yo se lo permitimos. Recibir el Espíritu Santo y ser bautizados van de la mano. Además, el bautismo del Espíritu debe ser una experiencia continua en nuestras vidas. La pregunta que nos hacemos es, pero, ¿qué debo hacer para seguir creciendo espiritualmente? El día de hoy vamos a contestar esta pregunta con las condiciones que están presentadas en la palabra de Dios para recibir el Espíritu Santo. Primera condición, arrepentimiento. Hechos 2, 37 al 38. Segunda condición, fe. Gálatas 3, 14. Tercera condición, perseverancia. Lucas 11, 8 al 10 y el 13. Obediencia es la cuarta condición. Hechos 5, 32. Y nuestra quinta condición para recibir el bautismo del Espíritu Santo se encuentra en Judas 18 al 21. Abandono de toda impureza. Ay, hermano Moreno, ¿qué significa todo esto de una manera práctica en mi vida diaria? Tranquilo, no se preocupe. Vamos a verlo con más detalle en la siguiente parte. Primero, arrepentimiento es sentir tristeza por el pecado y un deseo de cambiar completamente el corazón y la mente. Repito,
Arrepentirse es el acto de sentirse incómodo por haber pecado, sentirse triste por haber pecado, sentirte triste, realmente triste, sufriente con Dios por haber pecado. Y al mismo tiempo sentir el deseo de cambiar completamente de corazón y de mente. Fe. ¿Qué es fe? Es creer en las promesas y confiar en Dios. El Señor dijo que iba a estar con nosotros. Cada vez que nosotros reclamamos su presencia, cada vez que nosotros le buscamos, cada vez que nosotros queremos hacer un cambio en nuestra vida, cada vez que nosotros querramos que Él esté con nosotros, Él prometió estar con nosotros. ¿Cuál es el problema? Que no le creemos a su promesa. Ahí está. Tercero, perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Vamos a hablar bastante de eso en este estudio. Es orar persistentemente, ya que nos eleva a Dios. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. El acto de orar, el acto de ser persistente en la oración, en la comunicación con Dios, nos prepara para recibir sus bendiciones. Número 4, obediencia. He aquí una condición sumamente importante, pero que no le ponemos atención. ¿Qué es obediencia? Es expresar nuestra fe siguiendo la voluntad de Dios. Cuando usted permanece en la voluntad de Dios, usted le demuestra al mundo que usted es obediente. Y por último, quizás la más importante, abandono de toda impureza. Cuando yo me bauticé y recibí el bautismo por agua, si quería recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que vengo pidiendo y vengo haciendo durante toda mi vida, tuve que hacer dos cosas. Primero, decirle a mi mente, tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Tienes que empezar a alimentarte de otra cosa. Y decirle a mi corazón, a un lado las amistades, a un lado las relaciones que te perjudican. Hasta aquí llegaron los viejos amigos. Eso es abandono de la impureza. En otras palabras, abandonar completamente todo lo que huela a pecado. Muy bien, mis hermanos. Aquí estamos listos para nuestra primera lección. ¿Cómo se logran estas 5 condiciones en la vida diaria? Hay una sola forma. Escúchame, por favor. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Fin del discurso. Separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. ¿Quieres lograr cumplir las condiciones para que el Espíritu Santo diariamente caiga sobre ti para recibir el Espíritu Santo? Entonces aquí está la clave. Permanece conectado a Jesús. Es tiempo de ver nuestro segundo punto con el cual terminamos este estudio. Resultados de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando, con la ayuda de Dios, cumplimos los requisitos para ser llenos del Espíritu Santo, escuche, nuestra vida es inevitablemente transformada por Él. Nuestra vida es inevitablemente transformada por Él cuando con la ayuda de Él cumplimos los requisitos. Miremos una comparación
entre centrado en el yo y centrado en el espíritu. Sin el espíritu, con el espíritu. Primero, veamos características de vivir centrado en el yo. Menciono, desea lo que es pecaminoso y que desagrada a Dios. Es controlado por pasiones pecaminosas. Utiliza mal su libertad y termina siendo esclavo del pecado. Es desobediente a la voluntad de Dios. Busca la complacencia propia. Evidencia el fruto del pecado. No reconoce la necesidad del perdón y es arrogante. Por favor, no mire para otro lado. Mire hacia usted mismo, porque estamos hablando de cuando estamos centrados en el yo. Me vi reflejado en esto. Ahora veamos cuando estamos controlados por el Espíritu Santo. Estos son los resultados. Primero, desea lo que es espiritual y que agrada a Dios. Segundo, es controlado por el Espíritu. Tercero, es liberado de la esclavitud del pecado y es llamado a ser libre en Cristo. Cuarto, es obediente a la voluntad de Dios. 5, es abnegado. 6, evidencia el fruto del Espíritu. Y séptimo, reconoce la necesidad del perdón y alaba a Jesús por lo que Él ha hecho en usted. Reconoce la necesidad del perdón y alaba a Jesús por lo que Él ha hecho en usted. Amén. Llega el tiempo de presentar la lección número 2. Por nosotros mismos no podemos dejar de disfrutar del pecado a disfrutar de la santidad. Anote esto, por favor. Necesitamos la ayuda de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestros gustos y nuestros deseos deben ser cambiados y por nosotros mismos no podemos. Anote, es Dios quien nos ayuda a cumplir las condiciones para recibir el Espíritu Santo. Y es Dios, según lo dice Pablo en Filipenses 12:13, también el que produce en nosotros los resultados de una vida transformada. El versículo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero jamás, anote esto, jamás hará esta obra sin nuestra cooperación y una constante entrega de nuestra voluntad a su voluntad. Repito, Dios jamás transformará nuestro ser. Dios jamás transformará nuestra mente. Dios jamás hará cambio en nuestro corazón sin nuestra cooperación y una constante entrega de nuestra voluntad a su voluntad. Bendito Dios. Concluimos este estudio. El Espíritu ilumina nuestras tinieblas, informa nuestra ignorancia y nos ayuda en nuestras múltiples necesidades. Pero la mente debe buscar a Dios en forma constante. Si se permite que la mundanalidad entre en ella, si no tenemos deseos de orar, ni deseos de entrar en comunión con Él, quien es fuente de la fortaleza y la sabiduría, el Espíritu no permanecerá en nosotros. Repito, si se permite que la mundanalidad entre en nuestra mente, o sea, en ella,
Si no tenemos deseo de orar, ni deseos de estar en comunión con Él, o sea, con el Espíritu, quien es la fuente de la fortaleza y la sabiduría, Él es el Espíritu, no permanecerá en nosotros. La cita termina diciendo: la religión de Cristo significa que el corazón es vaciado del yo y llenado con la presencia de Cristo. Cuando esta obra sea realizada, ¿qué obra? El corazón sea vaciado del yo y llenado con la presencia de Cristo. Cuando esta obra sea realizada por los miembros de la iglesia será una iglesia viva y activa. Repito, cuando esta obra sea realizada por los miembros de la iglesia, no los de afuera, hermano, los miembros, nosotros, los que estamos en la iglesia, cuando esta obra, cuando nuestro corazón sea vaciado del yo y llenado de la presencia del Espíritu Santo, la iglesia será una iglesia viva y activa. Elena G. de White, en el libro Nuestra elevada vocación, día 28 de mayo. Es un devocional, una matutina que usted seguramente ya tiene en casa. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias le damos porque ahora sabemos que el Espíritu ilumina nuestras tinieblas, informa nuestra ignorancia y nos ayuda en nuestras múltiples necesidades. Pero nuestra mente debe buscar a Cristo en forma constante, ya que sin Cristo nada podemos hacer. Por lo que le pedimos, Señor, que tome nuestras mentes y la ilumine con el Espíritu Santo, de tal manera que podamos verle trabajando en nuestras vidas. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos por todos los grupos que están conectados en oración. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y amigos, por haber estado con nosotros estos minutos. Nos vemos mañana en el siguiente tema del día, tema número 14. Bendiciones.